Saludos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la técnica de disociarse, que nos va a ayudar tanto a manejar nuestras emociones y a lograr resultados. Quien te habla es Isaías Cortés y me acompaña Edna Guzmán. Y te damos la bienvenida a otra conversación desde aquí, desde la Hacienda Renacer del Ave. Esta técnica, Edna, cuando la descubrí, que fue hace alrededor de unos 7 años, cuando nos certificamos en neurocoaching, me resultó fascinante porque me di cuenta que me daba resultados inmediatos, tanto para manejar mis emociones como para también tomar a veces ciertas decisiones que uno necesita tomar. Así que vamos a profundizar en este tema. Sí, antes de entrar de lleno en lo que es la técnica, es importante señalar que vivimos en la vida experimentando, ¿verdad? Conectándonos a través de nuestros 5 sentidos con todo lo que está sucediendo alrededor. Y esa interacción que tenemos con otra persona, con el ambiente, se convierte en mi percepción, cómo yo percibo mi primera posición, yo, Edna, cómo está observando esta conversación o cómo está observando este entorno. Primera posición perceptual. Pero Isaías, cuando tú y yo estamos interactuando, yo puedo estar hablando de mí, pero tú estás hablando de ti o de cómo tú lo ves. Si yo quisiera lograr mayor empatía y yo me trato de poner en tu lugar, yo estoy entrando en una segunda posición perceptual, como tú lo ves, de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a tus emociones, y eso nos brinda mayor conexión. Ahora, y eso nos puede ayudar también a sentirnos un poquito mejor o tratar de llegar a una negociación. Pero viene una tercera posición perceptual que para mí es fascinante y yo la utilizo a diario. ¿Cuál es esa? La tercera posición es cuando yo veo a la otra persona, pero me veo yo al mismo tiempo. Es como si me saliera de mi cuerpo y te veo a ti y me veo a mí interactuando. Es como ver una película donde tú te sientas y estás mirando de afuera lo que está sucediendo. Y cuando hacemos eso la emoción se mueve a un lado y podemos ser más neutros. Yo lo utilizo mucho cuando estoy tratando de manejar una situación y tengo duda que decidir. Y yo digo, ven acá, si esto me lo estuviera contando una amiga o le estuviera pasando a un colega, ¿qué yo le diría que hiciera? En realidad es mi situación, pero me muevo atrás y lo proyecto como si fuera otras personas y generalmente, Isaías, viene una respuesta más sabia, más templada, más neutra, donde es más lógica y obedece algunos estándares o valores. ¿Y sabes qué? Luego comparo con todo mi bagaje de emoción y digo, ven acá. Pero si es tan sencillo lo que yo le diría a mi vecina, a mi amigo que hiciera, y yo estoy yéndome por otro camino y comparo. Y entonces digo, si es bueno para el otro, es bueno para mí. Sí, como te dije, es mágico este proceso. Tanto para uno, cuando tú necesitas tomar una decisión, no tienes claridad y de momento te preguntas, ven acá, si yo fuera a aconsejar a un amigo respecto a este asunto, ¿qué yo le diría? Y instantáneamente la mente hace como un giro y comienza a generar un montón de alternativas. De igual manera también, cuando estás hablando con alguien, una amiga o un amigo, y tiene cierta dificultad y no sabe cómo manejar X o Y situación, y tú le preguntas, ven acá, si tú fueras a aconsejar a un amigo en esa situación, ¿qué tú le dirías? Y de momento ellos se sienten como con una mente más clara para poder generar pues muchas ideas. Así que es mágico esto. ¿Por qué? Porque lo que hace la técnica de disociarte es que te saca del evento. Y cuando te sacas del evento, estás libre de esas emociones, estás libre de ese asunto, lo estás viendo, es como que lo estás mirando desde afuera. Desde un zoom. Tanto, bueno, cuando le dices, ¿qué le dirías a una amiga? Te estás yendo a una tercera persona porque entonces ya te estás saliendo y te estás viendo tú con una amiga dándole el consejo. La emoción que nos genera un evento, estamos completamente asociados al evento, asociados, inmersos. Disociarse viene que saco la asociación, saco la parte personal y me muevo. Esto se puede hacer para todo, para todo. De momento uno entra, está en una fila, está en una cita, está en un lugar que uno empieza a sentirse ansioso. Wow,
respira y te miras de afuera y lo ves todo. ¿Sabes qué? A veces hasta no lo ves tan gracioso. Y puede venir con una respuesta, que hablamos de eso hace una semana, podemos venir con una respuesta versus una reacción. Sí, eso iba a decir, que cuando utilizamos la técnica de disociarnos, ahí podemos escoger cómo deseamos responder. Exacto. Yo deseo compartir cuando ocurrió el huracán María, que estábamos, vamos a decir, reciente, nos habíamos certificado como neurocoaches y estábamos haciendo la certificación en Master de PNL. Y pues yo comencé a practicar estas técnicas. Y una cosa que yo me decía, caramba, si esto fuera una película y yo fuera el protagonista de esta película, y vamos a decir que no tanto una película, quizás un reality show, que me esté siguiendo, cómo yo estaría actuando en este reality show, cómo yo estaría actuando. Exacto. Pero más bien yo lo que estaba haciendo es escogiendo cómo yo deseaba responder ante los diferentes eventos, situaciones que se daban, que si no había gasolina, había que hacer fila, no había cajero para buscar dinero, el agua, donde busco agua, todo ese tipo de eventos, yo decía, ok, ¿cómo yo voy a responder ante tal situación? Viéndome yo como el personaje principal de una película. Sí, y ahí creaste ese personaje, el cual te ayudó a manejar con unas capacidades peculiares que se requerían ahí. Así que esto también, disociarse también entra en situaciones adversas, situaciones de crisis, donde uno se mueve y dice, wow, ¿qué necesita este personaje principal, a veces superhéroe, para lograr algo? Y nos descubrimos entonces otras capacidades que no sabíamos que teníamos. De hecho, otra cosa interesante también es que si nosotros tenemos a alguien que admiramos, y lo admira porque tiene ciertas habilidades, ciertas destrezas, cierto estilo de manejar las cosas, y tú te disocias y te preguntas, ¿cómo lo manejaría fulano? ¿Cómo lo haría? ¿Qué haría en esta situación? Y entonces te metes ahí en ese personaje y te crees que eres él, y de momento cambia tu comportamiento, tu forma de hablar. Es maravilloso. Sí, puede ser algo, ¿cómo lo haría una mujer valiente? ¿Cómo lo haría un papá responsable? ¿Cómo lo haría un ciudadano comprometido? Entonces ya tú tienes ahí esos elementos de esa persona que estás describiendo, un ciudadano responsable, una mamá, un esposo, una esposa, y comienzas, te sales momentáneamente, ves esas cualidades y entras. Es chulísimo porque entonces comenzamos a crear unos nuevos patrones de comportamiento con nuestra mente. Yo lo utilizo bien frecuente, especialmente cuando tengo dudas y tengo emociones ahí encontradas y mejora de moverme en algo, me disocio, escucho qué le diría a esta amiga o a esta persona querida. Debe ser alguien que uno aprecia, porque uno tiene, cuando aprecia a alguien, una palabra más sopesada, más balanceada. Yo diría que si convertimos esta técnica en algo que hacemos continuamente, se nos va a hacer más fácil estar más conscientes de nosotros. Porque cuando nos disociamos, pues, nos estamos observando. Y cuando nos estamos observando, estamos más conscientes de cómo respondemos. Claro que sí. Si estamos reaccionando. Así que nos vamos a dejar con este tema fascinante. Recuerda, si estoy asociada, toda mi emoción lo veo desde mi sola perspectiva, la reacción abrupta puede salir. Cuando me disocio, ya sea en segunda, tercera posición que es divina, la respuesta más sabia que habita en nosotros va a estar ahí. Así que gracias por acompañarnos. Y si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, que hay muchos otros videos. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.